traders, bienvenidos. Vamos a ver una clase sobre un tema que lo considero básico pero fundamental. El mercado se mueve por ciclos y esos ciclos se ven reflejados en los gráficos mediante diversas fases. Así que presten mucha atención a esta clase que yo creo que les va a aclarar muchos temas sobre cuando uno está metido en operaciones que no sabe por qué el mercado no respeta ciertas estructuras o no respeta ciertos parámetros. Creo que en esta clase vas a encontrar la respuesta. Así que vamos a ver. Bien. Ahora sí, este pequeño gráfico que está ocupando lo que yo llamé el pizarrón es lo que muestra las distintas fases del mercado. Y ustedes me han escuchado hablar de algunas y van a ver que hay otras que no las puse acá, pero son pequeñas fases intermedias que las vamos a ir nombrando. ¿Sí? Nosotros estamos viendo que el mercado lo podemos comenzar a leer a partir de una fase de acumulación, que luego pasa a una parte de expansión, o también le podemos poner expansión barra tendencia, ¿sí? Así hablamos con términos que normalmente usamos, ¿sí? Después empieza una fase muy importante que es la fase de los traders particulares, y ahí me refiero a esos traders que en realidad no son traders, son personas que quieren invertir en el mercado y no lo entienden y se dejan llevar por noticias, por noticieros, por lo que puede decir algún que otro asesor en algún medio de comunicación, por lo que leen solamente Investing o Forex Factory y ven las noticias y entonces, por ejemplo, dicen, no sé, Tesla está en máximos históricos, hay que comprar, y justamente ahí es donde no hay que comprar, ¿sí? Y ahí es donde se empiezan a mover estos traders particulares, ¿sí? Y después pasamos a una fase de distribución, ¿sí? Que ahora vamos a explicar paso por paso, ¿sí? Donde se distribuye todo lo que pasa en la acumulación hasta que entramos en otra nueva fase expansiva de tendencia, pero lo que la podemos denominar, o muchos la denominan como la fase del pánico, ¿no? La fase donde el mercado empieza a retroceder, el mercado hace correcciones, el mercado hace estructuras bajistas, y muchas veces estos inversores se asustan o compraron acá arriba y dicen, pero yo no quiero perder todo lo que vendí, ven que el mercado ya va por acá, y venden mal y pierden dinero y demás. Por eso se denomina muchas veces este tipo de estructuras bajistas la fase del pánico, ¿sí? Porque está muy ligado a todo lo que son las emociones, ¿no? Somos seres humanos, nos volvemos por emociones. Todos estos ciclos, cuando uno los analiza emocionalmente, me voy a acomodar la cita, ahí, los analiza por emociones, en esta fase muchas veces hablan primero vienen con el pesimismo que se está viviendo por acá. Después hablan de la oportunidad, el entusiasmo. Acá la gente se pone muy entusiasmada. En este punto, más que nunca, sobre todo los particulares, que se entusiasma que el mercado está por las nubes y esto va a seguir subiendo toda la vida, y compran y de repente se encuentran en una etapa de pánico. Bueno, vamos a explicar en detalle, parte por parte, qué es lo que sucede en estas diferentes fases, ¿sí? que nos presenta el mercado. ¿Qué es lo que sucede en la acumulación? ¿Sí? El mercado ya viene, por ejemplo, vamos a dibujarlo, después lo voy a borrar. Por ejemplo, viene de alguna fase de pánico, vamos a llamarlo una estructura bajista, ¿sí? Donde los grandes inversores, acá tenemos que diferenciar tres tipos de inversores. Los grandes inversores, los market makers, los grandes bancos, los grandes fondos de inversión, las grandes compañías de seguro, las grandes financieras, son los market makers, son los que realmente mueven el mercado. Después podemos estar nosotros como traders retails, como traders que entendemos el mercado, y nosotros somos, como yo siempre digo, el institucional es el tiburón enorme, y nosotros tenemos que ser, esos traders retail tenemos que ser los pececitos que van por abajo del tiburón, comiéndose todo lo que el tiburón va dejando. Eso tenemos que ser nosotros, ¿sí? Y después está el otro tipo de trader, el que no tiene experiencia, el que quizás recién está aprendiendo, o el que quizás no tiene idea de nada y quiere invertir en el mercado, ¿sí? Y son los traders particulares, ¿sí? Tenemos tres tipos de traders. Ok, el market maker, ¿sí? Que ya viene tirando el mercado hacia la baja, llega un momento donde con ventas en este punto, eso es lo que yo siempre hablo de
cuando están los engaños del mercado, ¿no? Y cómo te incentivan quizás en estas zonas, cuando empiezan a entrar a estas zonas, los mismos institucionales incentivan a mucho trader a seguir vendiendo y quizás te dibujan una vela enorme. Esto lo hablamos, creo que en una de las últimas salas que tuvimos en vivo, te dibujan una enorme vela. Vamos a ver si la puedo dibujar. Roja, con mucho volumen, en una zona donde ya el precio viene cayendo hace rato, no olvidémonos de estructuras, de impulsos y demás. Y en este momento, ¿qué es lo que ellos quieren? En realidad ellos quieren empezar a comprar. ¿Y cómo se mueve el mercado? ¿Cómo se forma el precio? El precio se forma por oferta y demanda. ¿Qué quiere decir? Que lo que unos compran, el otro lo está vendiendo. Y para que el institucional pueda comprar, tiene que haber alguien vendiendo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Incentivan muchas ventas, ¿sí? Para que mucho trader que viene con pánico, quizás, estos traders que vienen con pánico, empiezan a vender, a vender, a vender mal y obviamente ellos se hacen de liquidez con esas ventas y ahí empieza la fase de acumulación. Empiezan a comprar todo lo que en una fase de pánico están vendiendo, ¿sí? Y ahora vamos a ver si podemos empezar a dibujar en este sector. Yo tengo esto armado como guía, si se me empieza a complicar voy a borrar y voy a empezar de nuevo, ¿sí? Pero si el mercado venía cayendo, y de repente pasa lo que yo comenté recién. Sí que hacen, vieron que yo siempre digo es el test a la oferta y la demanda, y yo en este primer pizarrón lo dibujé muy sencillo, ¿no? La acumulación como un patrón de cambio de tendencia. ¿Y qué es lo que sucede? En estas fases del mercado, la estructura bajista termina con un patrón de cambio. ¿Qué puede ser? El que tengo dibujado acá, ¿no? La W, ¿sí? Este tipo de W que te forma un doble... ¡Ay! Ahí, un doble suelo, ¿sí? Después hay otro tipo de W, que no forma un doble suelo, sino que toma liquidez y aún sigue engañando, creyendo que nos seguimos yendo a la venta y lo que están generando es más liquidez de estos vendedores y ellos la absorben con compras y ahí el precio se va, ¿sí? Después podemos encontrar otro patrón que quizás no llega a tomar liquidez y son estas vueltas que vemos a veces con esta W donde la segunda onda o el segundo triángulo no llega a absorber la liquidez, pero muchas veces se va con fuerza al alza igual. Y después vamos a encontrar otro de los patrones, ¿sí? Que lo vamos a hablar cuando hablemos de patrones de cambio. Ahora me voy adelantando para que lo vayan teniendo ahí en sus mentes. Otro de los patrones que podemos encontrar en las fases de acumulación es el famoso hombro, cabeza, hombro, y es uno de los más efectivos y de los más poderosos, que genera movimientos muy pero muy fuertes. Y todo esto viene siempre a raíz de una acumulación. Dicho eso, que en algún momento vamos a hablar, no se preocupen porque vamos a hacer toda una clase sobre patrones de cambio de estructura y cómo operarlos y qué podemos esperar a partir de eso, ¿sí? Pero vamos a ir ahora al pizarrón. En la fase de acumulación, ¿qué es lo que sucede? Voy a correr esto y quizás vamos a borrar, bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede? Yo lo dibujé muy prolijito, pero ¿qué sucede? En este punto ya empiezan a incentivar ventas para que mucho trader particular, retail, se confunda y piensa que la estructura va a seguir cayendo hasta el subsuelo y las estructuras se mueven por estructuras y la próxima clase vamos a hablar de estructuras y la siguiente vamos a hablar de formaciones estructurales más complejas, ¿sí? Pero ¿qué sucede en este punto de la estructura donde muchos a veces dicen, no, entro por continuación? Ahí, miren, entro por continuación acá. No ven toda la estructura que venía arriba, entran en un quiebre en este punto, ¿sí? Y la famosa entrada por continuación te termina dejando una hermosa W de estas que toman liquidez y suelen ser muy poderosas, ¿sí? Y uno se queda aquí y ¿qué es lo que pasa a ser lo que los institucionales quieren? Que el comprador que se metió acá, que el vendedor, perdón, que se metió acá, venda para que ellos le puedan comprar. ¡Brum! Y tirar el precio para arriba, ¿sí? Entonces, test de oferta y de demanda. Y esto no se da con un simple movimiento de una W. Esto a veces es más, a veces sí, lo vamos a ver, y a veces es más complejo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Ellos incentivan ventas. Entonces, compran por acá. Compran una parte del inventario que tienen para comprar. ¿Qué sucede? Ellos siguen teniendo posiciones para vender. Entonces empiezan a comprar acá. Y en este punto
soporte, venden de nuevo. Meten una linda venta institucional y el precio empieza a retroceder. Y vuelven a testear. Si yo vendí acá, ¿cuánto otro trader se suma a vender? Ok, ellos dejan caer el precio hasta que en un momento dicen, no, ¿sabes qué? Vuelvo a comprar. Pum, a ver, ¿cuántos compradores interesados en comprar tengo en este punto de precio? Lo dejan subir por inercia, ellos no participan más. Meten una gran compra acá, pum. Y vieron cuando yo marco el volumen, y ya vamos a hablar del volumen, que acá abajo hay un gran volumen y después el volumen empieza a descender, pero el precio sube. Bueno, eso cuando yo digo, bueno, cuidado, que el precio puede lateralizar. ¿Por qué? Porque el institucional mete mucha compra acá, suelta, o sea, mete una gran compra y no toca más nada y empieza a ver qué pasa. Y el precio empieza a subir porque hay un montón que se empiezan a sumar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá dicen, no, no, todavía tengo inventario para vender. Tengo todavía las posiciones que compraron por acá arriba, todavía tienen, pum, las vendo. Vamos de nuevo. A ver, ¿cuántos vendedores más tengo interesados? El precio va en una gran venta. Si siguen deshaciéndose de su inventario de compras que compraron acá arriba, perdón, sí, bueno, siguen haciéndose del inventario, deshaciéndose, dejan caer el precio, ¿sí? Hasta que en un momento, quizás sí, quizás no, puedan absorber la liquidez de todos estos vendedores, hacen una gran compra y con esa gran compra ahí sí el precio sale de la fase de acumulación, ¿sí? Y entra en una fase ya de expansión donde la estructura empieza a expandirse, ya están con compras y hasta que llega un momento donde ellos venden parte de lo que compraron para volver a testear, a ver si lo que ya compraron hay mucho interés de venta en este punto del precio. Entonces ahí el precio retrocede, retrocede hasta que en un momento dicen, bueno, retrocedo hasta acá porque en realidad yo quiero vender más caro, dicen, entonces vuelven a comprar. ¿Dónde? Por ahí en un soporte. ¡Pah! Vuelven a comprar. Meten una gran compra y el precio empieza a desarrollar ¿qué? Estructura alcista y empieza a desarrollar tendencia. ¿Sí? Y ahí es cuando hablemos de estructura, vamos a hablar de los tres impulsos. Toda esta sección de tendencia suele moverse por tres impulsos. A ver, puntos de compra interesantes para nosotros que somos los traders retails que tenemos que ir comiendo abajo del tiburón. ¿Sí? Cuando el precio sale, luego de una toma de liquidez, luego de que rompe la acumulación y el precio sale, bueno, si uno es arriesgado puede comprar acá y quizás comerse un engaño, pero es una buena ya, si ya el precio se fue, por ejemplo, yo estoy dibujando muy fácil, ¿no? Pero por ahí el precio ya se fue, uno empieza a ver acción de precio, el precio hace el famoso pullback y dice, bueno, si veo acción de precio en el soporte puedo comprar. Y compra en una microestructura que está desarrollando una estructura mayor que genera todo este movimiento. ¿Sí? Esperen que ahí puedo soltar. Ahí vamos. Bien, llegado ese momento, el precio ya rompe la acumulación, empieza la fase de expansión o fase tendencial. ¿Sí? Ahí. Y esta fase suele desarrollarse en tres impulsos que cuando hablemos de estructuras, vamos a ver que los tres impulsos pueden medirse simétricamente, pueden medirse por Fibonacci, ¿sí? Y uno puede tener una noción, entendiendo cómo se van formando las estructuras, de hasta qué punto el precio puede desarrollar un segundo impulso. Y ustedes me ven que yo opero así, ¿sí? Hasta qué punto puede desarrollar un segundo impulso. Y es en estos puntos, habíamos marcado un primer punto de compra. Por acá, el precio barato, ¿sí? Cuando yo digo yo quiero comprar caramelos a 5 pesos, no a 500, este es un lindo punto para comprar. Otro lindo punto para comprar puede ser este, por acción de precio hay que ver, cuidado con los quiebres, siempre lo decimos, pero otro lindo punto para comprar puede ser este. Otro lindo punto para comprar puede ser este, cuando el precio retrocede, y si uno ve por volumen y por otro tipo de indicadores que podemos tener, qué es lo que puede suceder en un punto así, o por acción de precio, por ejemplo, si en este punto teníamos una subestructura, que el precio hace esto, esto, y se fue hasta acá, y en ese momento
nos deja un order block, por ejemplo, en el cual podemos entrar. Bueno, hay varios factores de entrada al mercado. Yo ahora voy a marcar cuáles son los mejores puntos que uno puede encontrar en una fase de expansión o en una fase tendencial para entrar al mercado, ¿sí? Donde uno tendría que ir siguiendo al institucional para comprar parecido a lo que ellos quieren hacer. ¿Sí? Entonces, cuando sale de la acumulación, una vez que desarrolla un impulso en el pullback al retroceso, o en el order block por acción de precio, o en un order block de decisión, o en el quiebre. Yo cuando a veces me han escuchado hablar que cuando se generan estas situaciones digo, bueno, se me abren tres puertas, ¿sí? Yo siempre busco un order block de decisión, un order block extremo o el pullback al quiebre, ¿sí? Entonces, este punto es bueno para comprar, este punto es bueno para comprar, este punto es muy bueno para comprar, ¿sí? Este punto es muy bueno para comprar, pero muy arriesgado también, ¿por qué no esperar confirmaciones? Ya vamos a hablar en alguna otra clase de todo eso, ¿sí? Ahora, volvamos a la fase tendencial y de expansión. Y de los tres impulsos que genera normalmente una fase de expansión y tendencial. El precio genera un segundo impulso. En este momento, ¿sí? Acá voy a hacer un parate. Es muy probable, y yo porque estoy dibujando muy resumido ahora, y me van a decir, ¿y qué pasa con la consolidación, Diego? Bueno, la consolidación puede ser un punto un intermedio que se genera en el transcurso de la expansión antes de llegar a una finalización o después de llegar a la finalización del segundo impulso, donde el institucional vuelve a hacer un test de oferta y demanda, muchas veces lo hace, y ahí es cuando digo, bueno, cuidado cuando proyectamos por Fibonacci, y ya vamos a tener la tan deseada clase de Fibonacci, cuidado que quizás el precio llegó a un 50% ahí, y es ahí donde hacen las consolidaciones, que incluso puede volver a buscar abajo y después seguir desarrollando. Y ahí vemos cuando los gráficos no son tan prolijitos como lo que yo estoy dibujando, ¿sí? Y empiezan a tener complejidades. Pero lo que yo me quiero centrar hoy no es en la complejidad de la estructura, sino en la fase, entender la fase del mercado, porque es muy importante entenderla para no tratar de cometer los errores, de cometer la menor cantidad de errores, ¿sí? Ahí vamos. Acá tendríamos entonces quizás en un punto intermedio, vamos a ponerle el nombre a una consolidación, ¿sí? Que va a estar dentro de una fase mayor del mercado que es la expansión, ¿sí? Ahí. Y después sí, el precio puede seguir desarrollándose hasta llegar a un segundo impulso. Y acá es donde muchas veces, cuando el mercado ya generó todos estos movimientos, claro, el mercado ya lo generó, los que comunican noticias, periodistas económicos, periodistas que no entienden absolutamente nada de economía, no te van a explicar esto en un noticiero, en un blog, no te lo van a explicar, ¿sí? Ellos te van a decir, Tesla está imparable, o el Standard Poor's 500 viene con una subida del 30%, del 8%, del 5%, de todo lo que dicen los analistas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esas noticias suelen salir ya cuando el mercado está en un segundo impulso. Y mucho, voy a sacar este FIBO porque se me mezclan los comandos de Zoom y de Ninja a la vez. Un segundito. Ahí estamos. Decía, esas noticias muchas veces suceden cuando el mercado ya está en un segundo impulso, donde en realidad empieza a ser un retroceso, ¿sí? Muchas veces desde aquí ya puede empezar la fase de pánico, pero ahí existe el tercer impulso, y el tercer impulso es muy importante dentro de las fases del mercado y dentro de lo que la economía se mueve dentro de sus ciclos y dentro de los ciclos económicos. ¿Mm? Empieza un retroceso y en este punto quizás empezamos a ver cosas como esta, que acá ingresa al mercado un montón de traders particulares, por eso en la fase del mercado se llama la fase de los traders particulares o la fase particular, ¿sí? ¿Y qué pasa? El precio empieza a subir y ya no lo hace con velas contundentes o estructuras lindas y prolijas, sino que el precio comienza a hacer esto,
baja por acá, se mete en una lateralización, ¿sí? Vuelve a subir y quiero ver la simetría del tercer impulso para no irme muy arriba. Ahí. No siempre la simetría del tercer impulso se va a cumplir, es totalmente insegura, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? La etapa de la fase de los traders particulares empieza a ser ¿qué para el institucional? La distribución, ¿sí? Entonces, mucho trader que empieza a comprar acá, ¿qué hace el institucional? Cada tanto, ¡blum!, lo incentiva, no, esto sigue subiendo, y acá entran más. Y empiezan a decir, ok, entraron más. Acá empiezan a soltar posiciones. Por ejemplo, si acá compraron $1.000.000, acá venden 500.000 y acá vuelven a comprar 200.000 y acá vuelven a vender 300.000 y acá vuelven a comprar 250.000 y acá vuelven a vender 180.000 y acá vuelven a comprar y el precio uno ve que sube así y hace esto y acá se queda lateralizando, lateralizando. Y estos son los tiempos que a uno lo vuelven loco, lo llevan a malas decisiones, lo llevan a perder la paciencia y me freno ahí. ¿Por qué? Porque en este punto llegamos a la famosa fase de distribución. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vamos a mirar la lógica de todo esto. Los institucionales, los market makers, empezaron todo el proceso de compras acá. Ellos empezaron todo su proceso de compras acá abajo, inclusive acá. Acá abajo lo empezaron el proceso de compra. Y ese es un proceso que los tenemos que dejar a ellos solitos. Si nosotros detectamos todo esto, si nosotros lo tenemos que dejar a ellos, ahí nosotros nos tenemos que cruzar de brazos. Y a ver, ¿cómo digo esto? Como el mercado es fractal, ¿sí? Es decir, que genera las mismas figuras en las distintas temporalidades, ¿sí? Si nosotros vemos esto en un gráfico mensual donde una vela ocupa un mes, ¿sí? Una fase de estas puede durar 4 meses. Esto estamos hablando para grandes inversores, ¿eh? Nosotros hacemos scalping, pero para que se entienda. Una fase de esta puede durar 3, 4 meses. Una fase tendencial puede durar 2, 3 años. ¿Sí? Estamos hablando en gráficos mensuales para hacer inversiones, porque nosotros, recuerden que lo que primero que dije, que más allá de traders, scalpers o day traders, tenemos que pensar como inversionistas, porque en algún momento, si entendemos todo esto, y si esto lo vemos en gráfico de un minuto, también lo vamos a ver en un gráfico mensual o diario, tenemos que entender que si vos te metiste a comprar acciones de Tesla acá abajo, y estás analizándolo en un gráfico de un mes, tenés una hermosa inversión por 5 años y andate a descansar y revisala cada 2 años, ¿sí? Pero, como somos scalpers, esto se genera también en un minuto y ahí es donde nosotros operamos y tenemos que tener cuidado. Pero también, como somos scalpers, esto también lo vemos en una temporalidad de 1 hora y esta fase puede durar días o semanas y lo estamos sufriendo todos estos días hace 3 semanas en el mercado y ahora vamos a verlo en los gráficos un ratito más adelante, ¿sí? Ahora, llegamos al proceso de distribución. Lo que yo decía es que todo este proceso comienza con la acumulación. Los institucionales empiezan a comprar acá, empiezan a armar su nuevo inventario, vendiendo todo lo que ya tenían, venden, compran, venden, compran, venden, compran, venden, compran lo que ya se quedaron sin nada para vender. Lo único que tienen que hacer es comprarle a todos los desesperados que están queriendo vender acá, porque pensaron que se les acabó el mundo por el pánico, ¿sí? Se les acabó el mundo, vendo, 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 y el institucional dice, acá estoy yo, dale, yo te compro acá, listo. Y el mercado empieza todo un nuevo proceso, la expansión, que nosotros vamos a hacer un resumen. Nosotros tenemos que aprovechar la expansión a partir de este punto de acá, ¿sí? Y por acción de precio y con un montón de técnicas y tácticas que vamos viendo todos los días. Dije que era acá, dije que era acá, dije que era acá, acá o acá. Acá tenemos que comprar nosotros. Quizás podemos comprar acá, todavía estamos en un precio relativamente barato para comprar acá. Pero una vez que llegamos acá, ¿sí? Y esto, por eso yo digo una vez que llega al 38.2,
Espero, yo una vez que alcanza simetría, espero, porque toda esta fase de tercer impulso, impulso uno, impulso 2, impulso 3, toda la fase que empieza a recorrer el tercer impulso es muy insegura. ¿Por qué? Porque en cuanto este test de oferta y demanda que empiezan los institucionales acá, distribuyendo todas las compras que compraron acá, que compraron acá, que compraron acá, empiezan allá, es comercio, ¿no? Empiezan ya a recibir sus beneficios, empiezan a vender, no venden todo de una, venden una partecita, vuelven a comprar, venden otra partecita, vuelven a comprar, venden otra partecita, vuelven a comprar hasta que dicen listo. Yo ya me deshice de todo lo que compré y ya veo que no hay fuerza de otros traders de menor jerarquía, como grandes retails, medianos retails, que ya dicen, ok, esta gente se ve que ya también vendió todo, y acá arriba es donde vamos a encontrar algunos de los patrones de cambio de tendencia, y ya que no los nombré antes, los voy a nombrar ahora, ¿sí? Y me voy a quedar ahí, y ahí vamos a encontrar la doble onda, que lo vamos a simplificar con ¿qué? Con una letra M, ¿sí? Una primera letra M que te genera un doble techo, ¿sí? Muy interesantes, son muy fuertes. Otro segundo tipo de letra M, que es el que toma la liquidez de los que quieren seguir comprando acá por continuación. Yo entro por continuación. Bueno, fíjate en qué etapa de la estructura está para entrar por continuación. Más allá que el precio puede seguir subiendo, sí, sí, pero las fases del mercado existen y son reales, ¿sí? Entonces vos entraste por continuación y te aparece, se forma la segunda M de cambio de estructura, ¿sí? O otro tipo, tercer tipo de M, que es el que no llega a tomar liquidez y te deja la segunda onda por ahí abajo, pero en algún momento sí te genera el choch. Ya vamos a hablar de eso cuando estemos con Smart Money Concept, ¿sí? Pero también es muy válido este cambio de estructura. Y después también vamos a encontrar nuevamente el que a veces es menos redundante pero muy poderoso, el hombro, cabeza y hombro, ¿sí? Que tiene más testeos, pero como testea más, también se va más fuerte hacia abajo, ¿sí? A ver, nuevamente, cada vez que aprieto Escape me pasa lo mismo. Ahí está. Bien, entonces, en estos puntos, una vez que luego de tanto test de oferta y demanda, y suele ser muy prolongado, para muestra lo que pasó hoy, hizo una hermosa, hizo una hermosa acumulación, hizo una hermosa fase de expansión que cumplió los tres impulsos e hizo una hermosa distribución y nos tuvo gran parte de la sesión distribuyendo. Y acá es cuando, si no entendemos lo que está pasando y no tenemos la paciencia necesaria, y lo voy a escribir, quemamos las cuentas. Acá. Y nosotros decimos, pero si había hecho estructura. Sí, había hecho una estructura así. ¿Y qué hizo? Le vino a tomar liquidez porque está testeando. A ver quién quiere vender. Ah, no quieren vender. Bueno, me llevo a todo lo de arriba. A ver de nuevo, a ver quién quiere vender. Ah, no. Ah, bueno. Ah, mira, parecía estructura. No, me llevo a lo de abajo. Y ahí están. Y ahí están. Y nosotros tenemos que entender eso. Cuando nosotros entendamos esto y lo sepamos leer bien en el mercado, por más que un día nos toque no tomar operaciones, no vamos a quemar las cuentas, porque estamos entendiendo a leer este pentagrama hermoso que nos dibuja el mercado todos los días, ¿sí? A veces más fácil, a veces más difícil, a veces no nos damos cuenta que por ahí en una temporalidad de una hora, o de media hora, o de 15 minutos, estábamos arriba en una distribución, en una temporalidad mediana, y nosotros decimos, pero si la estructura acá en un minuto está así, vamos, para eso están las temporalidades, para verlas. Vamos a ver qué está pasando en 15 minutos, vamos a ver qué está pasando en 30 minutos. Con razón no me respeta una estructura y yo mismo caigo en las trampas. Acá nadie se salva, ¿sí? Lo importante es darse cuenta. Y si te fue mal en una operación, a ver, en vez de seguir disparando a lo loco, no, pará, porque si ahora, sí, a ver, si ahora yo acá, estábamos por esta parte de acá, y digo, bueno, hizo esto, voy a comprar. No, no me respetó Ah, bueno, si no respetó la estructura, entonces va a caer. Vendo. Vendo acá y de repente, ¡pum!, se me va para arriba de nuevo. Y si, pero no respeta nada. Bueno, no respeta nada justamente porque estamos en una etapa donde
ellos están viendo quién quiere comprar, quién quiere vender, y vos estás cayendo en su trampa, y nosotros tenemos que ser el pececito que va pegado abajo de ellos. Y esta es la manera primordial. Esto es lo primero que te tienen que enseñar cuando uno está aprendiendo a invertir. Es lo primero que te tienen que enseñar. Porque si no, uno piensa que el mercado está todo el tiempo haciendo esto. Y dale, y sigue, y bueno, genial, dale, entra acá, entra acá, entra acá, entra acá, que te vas a hacer rico todo el tiempo. No, no, no. El mercado, los institucionales compran barato y venden caro. Y en algún momento, ¿qué tienen que hacer? Y ahora vamos a seguir con esto. En algún momento, ¿qué tienen que hacer? Romper la estructura, que ya la rompen acá arriba, y empezar un impulso, un retroceso, otro segundo impulso, un retroceso, hasta un tercer impulso que quizás no llega a nada, y de repente el mercado nuevamente a acumular. Y así se mueve el mercado, ¿sí? Y así es como en este sector donde los institucionales empiezan a vender, ¿sí? Todavía hay mucho trader que por noticias, que por noticieros, que por blogs, que por investing, que por cualquier por cualquier sitio web, Instagram, que te llegan las noticias. Dicen, no, el mercado está en altos históricos. Dice, ah, bueno, está en altos históricos, el mercado es una fiesta. Y compraron acá. Y compraron acá. O compraron acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Compraron acá. Vamos a poner que compraron acá. Venían ganando, estaban endulzadísimos. No, ahora me hago rico y ahora a esta inversión le voy a sacar el 80% de ganancia y de repente acá se empieza a caer, acá se empieza a recuperar en este punto. Y dicen, ah, no, listo, ahora se vuelve a recuperar. Y no entienden las estructuras, que si cayó tanto seguramente va a necesitar completar otra fase de expansión pero inversa, una bajista, ¿sí? Y que si te rompe una estructura el precio va a seguir cayendo. Entonces, ¿qué hace este trader o este inversor que no tiene experiencia, que no tiene educación en análisis financiero o que no entiende y se deja llevar, ¿sí? Dice, no, pero yo compré a 100 y ahora está en 80, en 50, vendé, 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 no quiero perder más. ¿Sí? Y venden acá o venden acá. Y acá es donde el institucional nuevamente está empezando a comprar todo lo que este compró mal. Bueno, ellos te lo están comprando acá, te lo están comprando acá, te lo están comprando acá. Y cuando ya no encuentran más que comprar, ¡bloom! Se vuelve a ir para arriba y nuevamente la película empieza a sucederse porque son ciclos y los ciclos se repiten y 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 así hace más de 100 años, ¿sí? Más. Ahora, quiero mostrar algunos ejemplos y después sí vamos a pasar a contestar preguntas. Quiero mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a verlo mm, a ver, ¿dónde tenía? Acá. Olvidémonos de la temporalidad. Este es un gráfico de 15 minutos, ¿sí? Pero miremos qué es lo que está pasando. El precio, luego de venir en caída, acumuló por acá abajo. Esto es mirá, esto es una acumulación muy sencilla. Acumuló por acá abajo. Esto es prácticamente lo que dibujé yo. Hizo un impulso, sale de acá, primer lindo punto de compra, sale de acá, llega hasta acá. En este caso hizo un retroceso más profundo, ¿sí? No, no se ve, Diego. Perdón, perdón. Gracias por avisar. No cambié la pantalla. Gracias por avisar. ¿Cómo hacía esto? Acá. Ahí estamos. ¿Me confirman ahí si se ve? Tendría que ser un gráfico de 15 minutos. ¿Sí? Yo creo que ahí sí se tiene que estar viendo. Sí, Sí, sí. sí se ven, sí. Perfecto. Bien. Decía, el precio venía de una estructura bajista, ¿sí? Llegó a un punto donde, fíjense, esto qué interesante, y lo voy a abrir un poquito. Fíjense el tamaño
de las últimas velas bajistas. Fíjense qué chiquititas que eran por acá en el tercer impulso, y cuando quieren empezar a tomar otro tipo de acción, fíjense el tamaño. Y no estamos mirando volumen porque no quiero confundirlos ahora. Pero fíjense el tamaño de esta vela. Fíjense el tamaño de esta vela. Y no solo el tamaño, esta vela en algún momento fue roja hasta acá abajo. Y fíjense lo que pasó acá. Ahí ya el mercado te empieza a hablar. No, pero esto se va a la baja. Mirá cómo cae, mirá la vela roja. Tremenda, bueno. Ahí están los engaños de los institucionales. ¿Sí? Venían ya con 3 impulsos bajistas. Quiero ahora sí achicar para que se vea todo como estaba antes. Ahí. ¿Sí? Para destacar, ¿qué es lo que hacen? Las últimas velas de la estructura, fíjense la contundencia que tenían. El precio, acá es donde ellos incentivaron a un montón de vendedores, y cuando uno entusiasmado del gráfico, no, esto, venden, pack. Con este mechazo de acá, voy a volver a agrandar, todo lo que estos vinieron vendiendo acá, ya lo compraron. ¿Por qué? Porque para que alguien compre, alguien tiene que vender. Acá incentivaron a un montón de gente a que venda, y ellos cuando llegaron por acá dijeron, mira, puf, y lo rechazaron, no solo lo rechazaron, lo llevaron hasta acá. Y acá ¿qué hicieron? Vendieron una parte, gran parte vendieron, otra vez. A ver hasta dónde no hay más para vender y no están vendiendo mucho, no encuentran más vendedores, listo, vamos a comprar. No hay más fuerza vendedora, vamos a comprar. ¿Y qué generan? El rompimiento de la estructura. Una fase de acumulación, en este caso no muy prolongada, ¿sí? ¿Y qué sucede? Una vez que rompen, generan un impulso, un retroceso y un quiebre. Cuando quiebra, acá, ya podemos empezar a hablar de la fase de expansión. Podemos, si la queremos graficar, puede ser desde acá para arriba. ¿Y qué es lo que hace? Un impulso, un retroceso, un quiebre, ¿hasta dónde? Hasta un segundo impulso, que en este caso se dilata un poco más de lo que tendría que ser su medida simétrica, pero también evalúen el nivel de retroceso, ¿no? Retrocede mucho, yo seguramente sí lo voy a ver por Fibonacci, que no es la idea hablar de eso hoy, pero el segundo impulso por Fibonacci debería estar terminando por acá. Ahí, ¿sí? Pero no es el día para hablar de esto ahora, no quiero confundir. Vamos a quedarnos con la simetría. Un impulso, un retroceso, un quiebre, ya alcanza el segundo impulso hasta este punto de acá. ¿Y qué sucede en este punto de acá? Ya el precio empieza a frenarse. Empiezan a ver, compro, vendo, retroceden un poco más y vuelven a comprar. ¿Hasta dónde? Hasta acá, que retroceden un poco más. Testean cortito hasta que vuelven a meter una gran compra para decir, no, nos seguimos yendo para arriba, traders. Vamos, vengan, compren todos. Todos los que empiezan a comprar, ellos siguen distribuyendo por acá. Acá hay una linda fase de distribución. Hasta que en este punto dicen, no hay más nada que vender, que comprar, perdón. No encuentro qué comprar. ¿Qué nos deja arriba de todo? La letra M, que toma liquidez. Fíjense el mechazo de liquidez, lo que hizo acá el mercado, ¿no? Y esto es lo que digo, estos son los engaños. Estos son los que te dicen, entro por continuación, acá. Y muchos que operan pegadito al gráfico que dicen, no, acá tengo la estructura, mírala. O desde acá mismo. Desde acá. No, dice, esto está subiendo. Mirá cómo sube. Esto está subiendo, esto no para de subir. Entonces, no, yo entro por continuación. Bloom, sí, entraste. Estuviste contento hasta acá y de repente, mirá, uf,
Chao. ¿Por qué? Porque el árbol, ahí vamos a la araucaria, el árbol te tapó el bosque, ¿sí? Vos no supiste leer la fase del mercado. Sentiste que vos abriste tu gráfico 8:30 de la mañana o 9:30 de la mañana, horario de Nueva York. Lo abriste acá, así, ¿sí? No viste todo lo que pasó antes. No, el precio está subiendo. Te hacen la pregunta, ¿qué ven ustedes? ¿El precio sube o baja? No, el precio sube. Bueno, entonces ¿por qué va a bajar? El precio va a seguir subiendo. Sí, sí. Entra por continuación, dale. Entraste ahí y mira lo que sucedió. Impulso, retroceso, quiebre, ¿sí? Estructura bajista. ¿M? Y vos, por estar operando en cortito, no entendiste toda la fase del mercado y te comiste un stop maravilloso. Ahora miren lo que sucedió a partir de esa M ahí arriba. Ahí arriba nos dejó la M, hizo subestructura, ¿sí? Quiebra estructura mayor, bueno, hace dentro de todo lo que son las situaciones estructurales, que cuando hablemos de estructura vamos a ver qué pasa con todas estas estructuras. Lo que tenemos que entender ahora es simplemente las fases, ¿sí? Que genera, a partir de esa M, miren lo que pasa, ¿no? Un impulso, un retroceso, un quiebre, altura del primer impulso, réplica simétrica. A partir de este punto comienza el tercer impulso, y es lo que decía antes, los terceros impulsos no siempre llegan a su finalidad, ¿no? o a su simetría. Y la simetría, cuando hablemos de estructura, lo vamos a explicar. Siempre las simetrías se miden a partir del primer impulso, nunca repliquen otro impulso que no sea el primero. Eso lo vamos a hablar cuando hablemos de estructuras, ¿sí? El tercer impulso que no cumple, ¿y qué sucede una vez que el precio llega a un tercer impulso? Nuevamente nos encontramos con toda una fase de acumulación que engaña, que fíjense el tamaño de las velas nuevamente acá, y que acá nos deja el otro patrón de cambio que les nombré antes, la W, pero que es la que no llega a tomar liquidez, sino que reacciona desde acá. ¿Sí? Ahí, ahí. Y a partir de ahí, rompe la acumulación y genera nuevamente microestructuras que hacen un impulso, un retroceso, que llega a un segundo impulso. Cuando hablemos de estructuras dentro de estructura vamos a entender. Lo que yo estoy diciendo ahora es que esta microestructura generó este movimiento que retrocedió y que volvió a quebrar. Entonces estamos dentro de la fase de expansión, ¿sí? Ya desde acá con una primera microestructura consolida, ahí después hablaremos de las consolidaciones, toma la liquidez y genera un nuevo impulso de estructura mayor, ¿sí? Que lo vamos a medir a partir de acá abajo hasta acá arriba, un impulso, un retroceso, un quiebre. Si yo replico desde ahí, PIC llegó a la simetría en este punto. A partir de que llega el segundo impulso comienza la fase de los particulares. Fíjense cómo el tercer impulso lo podemos medir a partir de este retroceso y cómo el tercer impulso prácticamente no desarrolla, ¿no? Es toda una gran distribución, hasta que dicen, bueno, vamos a seguir llevando el precio para arriba. Se mete en un rango aún mayor. Y finalmente de que todo este tercer impulso que se dilata, muchas veces pasa también, que se dilata, vuelve a dejar en el extremo nuevamente patrón de cambio que genera en principio una gran caída, que consolida, retrocede, quiebra y tenemos un primer impulso que replica en un segundo impulso y a partir del segundo impulso
muy desprolijo todo, bueno, vuelve y demás. Y así podemos estar viendo gráficos desde 1890 hasta hoy, ¿sí? Ahora, otra cosa que quería mostrar importante, ¿sí? La fase actual. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Miren, lo dibujé tal cual lo que dibujé en este primer pizarrón. Acá. Fíjense esto, que esto es de manual, ¿sí? Esto es de manual. Vamos No a se ver. ve la... No lo veo. Diego, concéntrate. Yo me reto a mí mismo, ¿vieron? Fase actual. Ahí estamos. No te retes. Y toca. Si me porto mal, me tengo que retar. Bueno, miren, yo les mostraba, perdón, y lo voy a mostrar de nuevo porque si no, no se va a entender. Lo que yo mostré en el pizarrón, ahí, ¿sí? Fíjense que esto es de manual. Esto, si yo lo pongo en un manual de análisis técnico, el grafiquito lineal, para que se entienda y demás. Ahora vamos a verlo en lo que pasó desde hace pocos meses atrás hasta hoy. Y lo voy a mostrar en la temporalidad de una hora. Temporalidad de una hora. Ahí está. ¿Sí? Esto lo venimos hablando sala de análisis operativa tras sala de análisis operativa, porque realmente está llevando mucho tiempo. Pero fíjense si no es lo que yo dibujé con lineecitas. Miren, el precio llegó acá abajo, esto fue el 6 de abril. 6 de abril, luego de toda la gran caída que hubo, 6 de abril. Miren, empezó a acumular acá abajo, con velas enormes. No quiero mover mucho el gráfico para que no se desconfigure todo lo que está dibujado arriba del gráfico. Pero si se puede apreciar, primero que fue con un gap bajista. Los gaps muchas veces son saltos en el precio. ¿Por qué? ¿Por qué se genera un gap? Por fuerza. Porque cuando el precio estaba acá, de repente entró tanta cantidad de ventas que fue incalculable a la velocidad del algoritmo o a la velocidad donde el sistema va dibujando la estructura, ¿sí? Entonces hay tanta fuerza, meten tantas ventas, y eso lo hace un institucional, que el precio salta de acá a acá. El precio salta de acá a acá, ¿sí? Entonces queda como un vacío. Hay mucha venta de golpe y fíjense la vela roja. No lo quiero mover mucho para que se vea el grosor de la vela, pero ahí se ve, ¿no? Una vela contundentemente roja hasta acá abajo y de repente el precio se frena y cuando veamos volumen vamos a hablar de volumen de frenada y ahí van a empezar a atar cabos y van a tener mayores factores para leer al mercado, ¿sí? Lo frenan, empieza a acumular. Acá compran, venden, vienen a buscar a ver si acá hay más para vender, encuentran más para vender, venden, siguen acumulando por acá abajo, hasta que de repente, pluk, rompen la fase de acumulación, impulso, obviamente van lo que compraron acá abajo lo van vendiendo, lo van comprando, lo van vendiendo, ¿no? Pero así se hace el retroceso. Por eso los retrocesos se generan con estructuras, porque compran, venden, hasta que dicen listo, hasta acá. Porque si yo compré acá abajo, no es negocio que el precio se me dé vuelta acá. Y si ellos se descuidan y no vuelven a comprar, se les da vuelta el precio. ¿Sí? Porque es oferta y demanda. Si hay más vendedores y ellos no ponen un parate a las ventas, vuelven a comprar acá hasta que, plum, quiebran la estructura. Y una vez que quiebran la estructura, consolidan esa posición. Esto pasa un montón de veces, la consolidación después del quiebre, a veces viene hasta más profundo, ¿sí? Y hasta este punto que llegan a la etapa o a la finalización del segundo impulso. Y fíjense si esto no es lo mismo que creo que lo dibujé acá, acá. Ahí, y como este todavía es un buen punto de compra, a veces es más difícil encontrar el parámetro de la entrada para la compra, sí, pero todavía es un buen punto porque tiene recorrido y este fragmento del mercado todavía es operable. Sí, entonces acá todavía se puede comprar relativamente barato. Fíjense si no es parecido a lo que sucedió acá.
Ahí. Quebró la estructura, acá quizá lo hizo un poquito más abajo, acá necesitaron volverlo a hacer, ¿sí? Ahí, pero finalmente completaron el segundo impulso, ¿sí? Toda la fase operable hasta este punto termina, el precio retrocede un poquito, podemos poner que el segundo impulso, el tercer impulso empieza a partir de ahí. ¿Dónde está el precio ahora? Justamente terminando un tercer impulso simétrico, ¿sí? ¿Y qué pasó durante 3 semanas? Creo que ya vamos a ver. Desde que el precio alcanzó el segundo impulso. Ah, acá. Esto fue acá. Vamos a ponerlo desde acá. Hasta donde estamos hoy, que relativamente nos viene incomodando bastante. Han pasado 52 días, ¿sí? Acá pudimos ver, hacemos scalping y en estas subiditas, para ponerle un nombre, podemos operar, sí, pero por eso tampoco también, cuando estuvimos en toda esta situación de acá. Acá lo padecimos todos, ¿eh? Ahí lo padecimos todos. Y fue toda una consolidación, una distribución más que consolidación. Que ahora, cuidado, porque ahora alcanzamos el histórico, y con todo lo que estamos hablando, ellos mismos incentivan otra estructura quizás para decir, listo, esto rompió histórico y nos vamos a generar históricos hasta Júpiter, ¿sí? Y ahora qué pasó, y esto lo vimos ya hoy, ¿sí? Hoy vimos ya esta situación. Luego que incentivaron, que acá nosotros pudimos operar, de hecho operamos, esto como scalper lo operamos, pero un inversor swing o alguien que quiera hacer una inversión en algún ETF que replica el índice Nasdaq, quizás está comprado por acá y mira lo que está pasando. La M ya la rompió, ya hizo un impulso, hizo un retroceso y ¿quién te dice? No vuelva a quebrar. Creo que igual esto tiene datos atrasados. Creo que hoy volvió a venir a buscar hasta acá arriba. Por acá. Sí, hoy volvió a buscar hasta acá arriba. ¿Sí? Pero, cuidado, que sí, puede seguir subiendo, pero ya venimos con una estructura súper dilatada y estamos en una fase del mercado de particulares, ¿sí? Todo este tramo de acá, ¿sí? De particulares, donde es muy difícil operar, donde quizás estamos en un último engaño para que el precio quizás necesite venir a corregir o no. Lo tenemos que ver en el transcurso de los días porque esto es de ahora. Esta historia se está escribiendo. Pero cuando decimos qué difícil está el mercado, sobre todo en todos estos días, es muy interesante en que entendamos con todo lo que expliqué recién qué es lo que hacen los institucionales, por qué todo esto. Y acá es donde mucho trader inexperto o ambicioso. ¿Vieron esa frase que tiene, que yo la tengo anotada por acá? Que es la famosa frase de Warren Buffett. Ah, como que es, sé temeroso cuando otros son codiciosos. ¿Sí? Acá los particulares son codiciosos y Warren Buffett te dice, sé temeroso cuando otros son codiciosos. ¿Sí? Y sé codicioso cuando otros son temerosos. Cuando el pánico que viene desde acá arriba está haciendo, ¿sí? Que muchos tengan temor a perder todo su dinero, acá tenemos que ser codiciosos, acá tenemos que ser codiciosos, acá tenemos que ser codiciosos, ¿sí? Y acá tenemos que ser temerosos, ¿sí? Cuando estos son codiciosos. De ahí viene la frase de Warren Buffett, ¿sí? Bien, ahora, lo último que quiero mostrar como ejemplo es lo que sucedió hoy. No lo tengo muy diagramado, pero vamos a ir a ver el gráfico de hoy y espero que tenga datos para verlo. A ver, si no voy a tener que conectar. ¿No es maravilloso? Esto pasó hoy. Y esto es la temporalidad de 1 minuto y ahí vemos la fractalidad del mercado, ¿sí? Pero fíjense qué lindo para hablar para mostrar cómo el mercado es fractal y lo que a veces en una temporalidad de 1 mes o de un día puede tardar esta parte que sería la acumulación acá abajo, puede tardar meses. Acá en el gráfico tardó 1, 2, 3, 4, bueno, unos cuantos minutos, 15 minutos, 20 minutos, no importa. Acá acumularon, a partir de la acumulación, fíjense nuevamente, ¿no? El tamaño de las velas,
de las últimas velas de la estructura bajista. Nuevamente, más allá que esto todavía era en horario de premercado, fíjense el volumen, y cuando hablemos de volumen nos vamos a concentrar. En premercado, el volumen que tuvo estas últimas velas bajistas, ¿sí? Ahí te están hablando, vela grande, roja, te están queriendo engañar. Y miren qué lindo lo que dejó, qué patrón de los que dejó de los 4 patrones que mostré antes. La W que no toma liquidez, pero que sí rompe estructura y que hace un impulso, un retroceso, y esta fue la entrada que yo tendría que haber tomado hoy, acá, pullback, y me tendría que haber ido a buscar toda la estructura, pero como no opero apertura, no entré, no importa, no viene al caso ahora hablar de la operativa, sino de lo que es las fases del mercado. Hizo nuevamente el patrón, primer impulso, retroceso, quiebre, subestructura, segundo impulso de subestructura, consolidación, acá vienen las consolidaciones que se puede dar en un 50% de Fibonacci, se puede dar en la finalización de un segundo impulso. Esto fue lo que me confundió hoy a mí, y ya me lo anoté en mi bitácora, que si me deja un patrón de continuación, por más que no retroceda lo que a mí me gustaría que retroceda, desde acá comienza realmente el segundo impulso de la fase expansiva, ¿sí? Desde acá, impulso, retroceso y quiebre. Tengo una microestructura que trajo el precio hasta acá y una estructura mayor. Ya les voy hablando en esos términos para que nos vamos a ir metiendo en la semana que viene, que es que vamos a hablar de esto, ¿sí? Pero para que ya les vaya rebotando en la cabeza. Estructura menor, que hace un patrón de continuación, se lleva la liquidez induciendo a ventas en este punto, vuelve a romper hacia arriba, ahí, y que hace un primer impulso con esta longitud de altura, que si lo transporto desde donde nace el segundo impulso, ahí, ya la tengo la flecha, la borro porque ya estaba acá, ¿sí? Fíjense, ¡paf! El segundo impulso, donde termina, y a partir del segundo impulso, en este punto podríamos haberle puesto el nacimiento del tercer impulso, ahí, y un tercer impulso que no siempre prospera, y en este caso, ¿qué es lo que hizo? Acá metió a particulares nuevamente, por acá arriba, ¿sí? Y fíjense, todo lo que fue la sesión de hoy. Distribución, 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 y así cerró el mercado. Y bueno, y creo que con eso todo lo que es teoría ya estaría, ¿sí? Creo que quedó bien claro, no sé si hay alguna consulta, este sería el momento, ya que sí abrimos las consultas y ahí tienen libertad de abrir sus micrófonos, salvo que nos pisemos, ahí pondré orden yo, pero bueno, si hay alguna consulta, nombre y colegio y lo escucho. Parezco como feliz domingo. Hola Diego, buenas tardes, soy Miriam. Perdón que estoy tomando agua. Hola, buenas tardes, Miriam. Mi pregunta es, primero, bueno, no sé dónde podría saber cómo dibujar esas flechitas que tú haces para ver los impulsos, qué medida le pones, esa parte para mí queda un poquito inconclusa. Bueno, porque hoy no estamos hablando de estructuras, por eso no te estoy explicando cómo lo mido ni demás. La clase que viene nos metemos ya, me voy a saltear soportes, resistencias, por ahí lo vamos a ir hablando en el transcurso, pero la semana que viene vamos a hablar de estructuras. Ahora, tu pregunta es, ¿cómo lo hago técnicamente con el Ninja Trader o con qué concepto? ¿Con qué concepto y con Ninja Trader? ¿Y con qué herramienta? Ok. Sí. Bueno, vamos a ponernos en esta estructurita. Vamos a hacer una pequeña explicación de estructura muy rápida y para eso también vayan amasando esta información y la semana que viene nos vamos a meter bien en estructuras. ¿Sí? Pero vos tenés que mirar esto. Se está viendo la pantalla, ¿no? Sí. Todos los cambios que voy haciendo. Sí, sí se ve. Ahí estamos. Mirá,
Y esto yo aconsejo es que vayan a ver gráficos y vayan a ver gráficos y vayan a ver gráficos y que se concentren en mirar 15.542 gráficos. ¿Sí? Yo miro gráficos hace 5 años o más, ¿sí? Buscando todas estas cosas y obviamente al operar cada vez el ojo se afina más. ¿Sí? Pero si vos detectás una estructura ya bajista, prolongada, vamos a hablar de prolongada, no voy a hablar de impulsos acá, ¿sí? Pero acá también hubo impulsos y retrocesos y acá también se cumplió toda una estructura bajista. Pero si yo ya entiendo que esta estructura bajista ya cumplió los 2 o los 3 impulsos, entonces yo ya considero que va a empezar una fase de acumulación. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, si yo entiendo que las estructuras son una sucesión de altos y bajos cada vez más bajos, en el caso de una estructura bajista, ahí vamos a agarrar desde acá, alto, no, perdón, bajo, alto, bajo, ¿sí? Y yo tengo toda una estructura bajista. Y de repente, ya, ¿qué tiene una estructura bajista? Todos los altos son cada vez más bajos, ¿no? Mira, ahí te lo estoy marcando. Todos los altos son cada vez más bajos, ¿sí? ¿Me seguís hasta ahí, Miriam? Sí, sí, sigo. Ok. Ahora, vos fíjate qué sucedió acá. Este último alto, que era más bajo a este, en este punto, ya fue superado ahí, ¿no? Ya toda esta sucesión que se venía dando, acá ya se venció, ¿no? No te digo acá, porque vos me dirás, pero mira, se venció antes. No, porque esto de acá, este piquito alto de acá, nunca generó un bajo, como para que este sea un alto más bajo estructural. ¿Me seguís? Sí, Bien, entonces esto es una microestructura y no vamos a hablar de microestructuras ahora. Es una estructura interna. La estructura que nos importa, la mayor, viene generando estos altos más bajos. ¿Y qué sucedió? Acá ya tengo un alto que es más alto. A diferencia de este alto que era más bajo de este y de este alto que era más bajo de este. Acá ya la estructura me generó un alto más alto. ¿Sí? Ahora, si yo detecto que a partir de este punto el precio venía así, ¿sí? El precio rompió, empezó a generar altos, todavía las velas están en movimiento, no sé hasta qué punto va a seguir subiendo. Hasta este punto ya empiezo a ver algo distinto, mirá. Ya veo otro tipo de vela, no veo una vela contundentemente verde alcista, sino que ahora ya digo, mira, acá pasó algo. Y estos son patrones de velas, ¿sí? Acá ya tengo una vela doji, acá ya empieza a haber indecisión. Acá ya no siguen comprando como antes. Entonces acá ya tengo un dato. Ahora, ¿qué pasa? Ya no tengo todas velas verdes, ya tengo una roja. Acá ya tengo una vela en el extremo doji y una segunda vela que empieza a retroceder. ¿Y qué sucede? Después tengo otra vela, tercera vela, que también genera un punto más bajo. Fíjate que el mínimo de esa vela es más bajo que el mínimo de la vela anterior. Ya tengo una, dos, tres velas que retrocedieron, ¿sí? sí. Entonces yo ya a partir de ese momento digo que si ya tengo tres velas que retrocedieron y el último alto me quedó acá, yo ya digo, si la próxima vela hace esto, ah, ¿cómo son las estructuras? ¿Cómo son las tendencias? Sucesión de altos y bajos cada vez más altos, ¿sí? A partir de este momento, si yo ya tengo una vela que vuelve a superar el último alto después de una, dos, tres velas que retrocedieron, yo puedo decir que desde el punto más bajo hasta el punto más alto tengo un impulso que retrocedió tres velas y es muy importante que no sea una única vela, que sean dos y si son tres o cuatro mejor, que retroceden generando mínimos más abajo, ¿sí?
y que si vuelve a subir, digo, listo, si yo ya tuve desde acá, desde este punto A, hasta este punto B, ahí ya tengo una altura, ¿sí? La altura va a ser esta, desde acá abajo hasta acá arriba, ¿sí? ¿Con qué herramienta agarro esto? Con los Drawing Tools, es la Arrow Line, ¿sí? Arrow Line, que si querés agarrarla, yo te recomiendo que te aprendas los atajos del teclado, Control y F2 a la vez. Por eso vos ves que yo nunca abro el menú, porque yo hago Control F2 y ya tengo la flecha, ¿sí? Sí, gracias. Bien, entonces, volviendo ahora a cómo mido o cómo me doy cuenta, cuando ya tengo desde un punto A hasta un punto B un movimiento que retrocedió una, dos, tres velas, si encuentro una vela que empieza a romper, digo, listo, ya tengo un impulso que retrocedió y que quebró estructura. Una vez que quebró estructura, digo, entiendo por estructura que el mercado puede replicar el segundo impulso la misma altura que el primero. Ahora vamos a ver la realidad que sucedió. Mira, retrocedió una cuarta vela, una quinta vela. Fíjate que los mínimos son cada vez más abajo. ¿Sí lo seguís? Ahí Sí, ya sí lo no, sigo. ahí ya no, pero fíjate que ahora sigue, porque los retrocesos también se forman con micronísimas estructuras. También, ¿sí? Entonces, impulsa, retrocede, impulsa, hasta que llegó hasta este punto. Y por lo que ya me doy cuenta, porque ya lo tengo dibujado, pero por ahora este es el bajo más bajo del retroceso. Y a partir de ahí nunca más generó mínimos, nunca más generó mínimos, hasta que este punto ya me generó un alto, que es más alto al anterior. Y ahí es cuando me pregunto, ¿ya tengo estructura tendencial? Sí, ya la tengo. Tengo. La estructura que venía bajista ya fue rota en este punto. Ya tengo un impulso, ya tengo un retroceso, ya tengo un quiebre. Ya estoy en condiciones de decir que si esta fue la altura de un impulso, lo transporto y puedo ver hasta dónde puede llegar un segundo impulso. ¡Pac! Llegó a la altura y mira lo que hizo el precio. Después siguió, pero mira lo que hace cuando llega a la altura del segundo impulso, y te invito a que vayas a ver gráficos y gráficos y gráficos de cualquier temporalidad. No te vuelvas loca con las temporalidades. Agarrá el gráfico de un minuto, el de 2, el de 5. La fractalidad del mercado hace que todas las estructuras se formen así. Si yo te tapo este punto donde dice un minuto acá arriba, te le pongo un blur y te lo dejo ver, vos no sabés de qué temporalidad es, no sabés cuánto tiempo tarda cada vela de estas en formarse, y puede ser de cualquier temporalidad. Así te das cuenta de la fractalidad del mercado, ¿sí? Que el mercado forma figuras geométricas de la misma manera en todas las temporalidades, ¿sí? Y de ahí vienen los conceptos chartistas, ¿sí? Chartistas viene de gráfico, de chart, ¿sí? Y los charts se forman por geometrías. Y ya vamos a hablar de todo eso en otro capítulo, ¿sí? Ahí Gracias, Diego. te contesté, ahí estamos. Sí, solo una última preguntita. Y veo que, ¿cómo copias el arrow line? O sea, para que se La, duplique sele- la selecciono, y es Ajá, como cuando copias en Word o en Excel. Vos seleccionás lo que querés copiar, tac, con clic lo seleccionás. Y ok. con el teclado Control C, como en cualquier programa informático, Control C copias, y con Control V o V corta pegás. Ok, ¿Sí? muchas Si gracias, lo Diego. querés Eso hacer era. por menú, mira, copias, botón derecho, copy, Ajá, botón derecho, ay, no me aparece el paste. Bueno, Control V pega, Control V corta. ¿Sí? Como cuando copias una palabra y la pegas en Word, es lo mismo. gracias, Diego. No hay por qué. Diego, sí, yo tengo una pregunta. Siguiendo la... Buenas noches a todos, perdón. Buenas noches, Arturo. Siguiendo la pregunta de la compañera, ahorita en el ejemplo que diste, yo he visto que el mercado a veces, los altos más bajos que dibujaste del lado izquierdo, Estos, ajá, estos, sí. sí, exactamente, esos son rotos por una
tendencia fuerte alcista en donde no ves más que puras velas verdes. No siempre. En este caso sí, No, mirá. en este caso sí, pero hay veces que que he visto en el mercado que empieza a subir y con pura vela verde rompe los altos más bajos, Como vos decís que hace una cosa así, mirá. sin hacer un retroceso. Exacto, Que hace así y de repente hace esto. exactamente. Bueno, eso es lo que se llama vuelta en V o V corta. ¿Sí? Eso te habla de una fuerza compradora abrumadora, cuando no te deja ni un patrón. O sea, normalmente una acumulación, lo normal sería que el precio, una vez que termina la fase de tendencia bajista, se tome tiempo para hacer test de oferta y demanda, que en algún momento te genere un patrón, ¿sí? De W o de hombro, cabeza, hombro, y empieza a generar nuevamente estructura. ¿Sí? Cuando el precio hace esto que vos estás diciendo, que viene bajando, y de repente rompe, ¡blue! Y hace un impulso larguísimo, y de repente hace un retroceso que casi ni se puede medir y después sigue subiendo. Eso es lo que se llama vuelta en V, que es más, esto pareciera una W, pero muchas veces es así. Que decís, ¿dónde está el patrón? No está, no hay patrón. No hay patrón de W, ¿sí? Es la vuelta en V, y a veces es muy difícil de operar este quiebre. Sí, es muy difícil de operarlo porque se va con tanta fuerza y muchas veces no te da ni retroceso para operar, y es ahí cuando te sentís quizás un mal trade y decir, uy, se me va el precio y yo no entro. Y bueno, son situaciones que el mercado presenta a veces y no podés hacer nada al respecto. Pero mi pregunta era, fíjate, mi duda es porque ya rompió estructura. O sea, Sí, con esa subida tan larga, ya rompió estructura. Y entonces yo decía, si ya rompió por lo menos, no sé si dos o tres, en el caso del ejemplo, rompió dos o tres altos más bajos, yo digo, pues ya es ya es más que obvia digo, que el mercado está alcista, aunque no lo parezca. ¿viste? Es muy buena tu observación. Y yo te voy a decir algo que me dijo un profesor hace varios años atrás a mí. Cuando el mercado vuelve en V, que hace esto y se lleva uno de los altos más bajos, se lleva un segundo alto más bajo, y vos decís, y vos lo único que ves es esto. Perdón el tiempo que me tomo para dibujar, pero quiero que se entienda lo mejor posible. Y vos lo único que ves es esto. Es más, ¿sabés qué lo voy a hacer? Quizá me quedó cortito el gráfico, pero vamos a hacer de cuenta que son velas más grandes, ¿sí? Pero vos ves esto. Y vos decís, bueno, pero metele un retroceso en algún momento. Y sin embargo no te mete el retroceso y el mercado sigue rompiendo altos para arriba. ¿Sí? Yo una vez tuve un profesor que me decía, cuando se presentan estas situaciones de vuelta en V, ¿qué pasa? Cuando vos medís una estructura normal, vos medís una, dos, tres, cuatro, ponele, cinco, como mucho. Y el precio retrocede y vuelve a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco velas. ¿Sí? Cuando el precio hace una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho velas seguidas verdes, es muy difícil medir una estructura. Y muchas veces es muy confuso que recién después de la novena vela te empieza a generar una vela roja recién ahí. Y quizás con un retroceso no muy medible. Yo digo no muy medible, ¿por qué? Porque si yo pongo un FIBO para medir mínimo un 23, por ahí ni llega al 23 y la estructura se sigue yendo, o el precio se sigue yendo. ¿Sí? ¿Cuántas veces pasa esto, Arturo? Un montón de veces, ¿o no? Sí. Sí. Este profesor una vez a mí me dijo, vos tenés que hacer de cuenta que en todo este movimiento
que en todo este movimiento ya se generó la estructura. 1, 2, y que acá ya estás en un 3. Me dijo, nunca valides este retroceso y sigas buscando, por más que te lo dé. A veces es, viste, cuando yo a veces digo, si no entendés qué está pasando, por las dudas no hagas nada. ¿Mm? Si vos te presentas esta situación y si, pues bueno, pero no tengo retrocesos, no tengo estructura, ¿cuándo para? Y acá paró, quebró, y quizá quebró y entraste porque vos dijiste, listo, tengo impulso retroceso, y hiciste la simetría de acá hasta acá, y la duplicaste hasta acá arriba, y de repente entraste al mercado acá, y el mercado te hace esto. Y te sacan stop, y hasta inclusive cuántas veces no te vuelve casi hasta el extremo de acá, ¿sí? Y vos te metiste en una compra acá arriba. Es un gran consejo que me dieron. Cuando uno ve algo así, vos dibujate en tu cabeza que ya tenés los 3 impulsos y esperá un lindo retroceso y que baraje, y además así me lo dijo, y que baraje y que dé de nuevo. ¿Y a qué me refiero? Que quizás haga esto, que empiece a acumular por acá, y que si rompe para arriba y lo hace más prolijo, empezar a operar acá. ¿Sí? ¿Estamos, Arturo? No sé si va por ahí Sí, la pregunta. sí, sí va por ahí porque me confundía el encontrar la estructura. Y, Bueno, y siguiendo esto, cuando decías de las 3 velitas que hicieron un bajo más bajo y un alto más bajo, las 3 velitas en el ejemplo anterior, acá, ajá, dices, bueno, ya hay 3 velas que están haciendo un bajo más bajo y sí. esto se puede considerar un retroceso. ¿Qué pasa cuando también 2 velas sí te dan, por lo menos conceptualmente, pareciera ser un bajo más bajo, pero si es una vela otra vez, una vela roja, Muy grande. grande. Y viste a veces cómo engaña. Yo a veces las valido. Y ahí es cuando me bajo una temporalidad. Porque si yo veo una vela roja muy grande, a ver si me puedo traer. Si yo veo una vela roja muy grande, vamos a hacer de cuenta que no está esa y está esta. Y desde acá el precio se me va. ¿Yo qué hago? Esta vela grande digo, bueno, si el precio hizo todo este movimiento, si yo me bajo si esto es de un minuto y me bajo a un gráfico de 30 segundos o de 15 segundos, quizás encuentre algo así. Y digo, ok, lo valido. Lo valido porque si rompe después con fuerza, la estructura de 30 segundos o de 15 segundos es válida también, porque el mercado es fractal. ¿Sí? Entonces ahí es por ahí cuando me bajo una temporalidad. Yo siempre tengo el de 15 segundos de apoyo también, para mirar situaciones, para mirar estructuras muy chiquitas. Pero a veces te engaña, sobre todo cuando son estructuras muy chiquitas. Pero ponele en este mismo ejemplo, si yo tengo, si no, si se hubiese presentado algo así, y yo no es que vengo con un impulso de solamente una vela verde. Ahí es cuando hay que tener cuidado. Cuando es una sola vela y después es una sola vela, ahí no tenés estructura, Arturo. Cuando es, mirá, cuando vos ves movimientos así, ¿no? Algo que venía de abajo y de repente rompe la estructura acá, ¿no? Y sí, listo, rompió estructura con una sola vela y de repente te retrocede una vela roja y de repente te aparece una vela verde así. Yo esto no lo voy a considerar estructura. Esto lo voy a considerar parte de algún otro movimiento que se puede generar, ¿sí? Porque para que yo considere que tenga estructura, en un minuto por lo menos tengo que tener mínimo 3 velas así. Quizás alguna rojita en el medio acá, chiquitita ahí, ¿sí? Pero ahí recién yo voy a decir, ok, ahí tengo un impulso, una que hace un bajo, otra que hace un bajo más bajo, otra que hace otro bajo más bajo, y después si hace esto, digo, ok, tengo estructura.
¿sí? Ahora sí nos vamos a basar solo en una vela verde grande, en una vela verde roja, en una vela roja grande. Viste de nuevo, si no lo entiendo no hago nada. Si no lo entiendo no hago nada y eso nos va a hacer, nos va a ahorrar dolores de cabeza y nos va a cuidar las cuentas. ¿Sí? Ahora, volviendo a tu pregunta, si esta vela roja hubiese sido un poco más roja hasta acá y de repente genera velitas verdes que empiezan a subir y quiebran, yo lo valido quizás si me baja un 23% de FIBO, porque si me lo veo en 15 minutos quizás tengo 4, 2 o 3 velas rojas que retrocedieron y después quebraron. Ya, ¿Sí? ok, pero no es para cerrar. ¿El retroceso es válido? ¿Lo consideras válido con 2 o con 3 velas que tengan el bajo más bajo? Mínimo 2. Mínimo. Mínimo 2. Una sola vela no es retroceso, es descanso. ¿Viste cuando decimos la velita de descanso? Sí, sí, sí. Sí, una sola vela es descanso, que puede ser que se pegó contra un soporte, resistencia, y se detuvo ahí y después siguió avanzando. Pero eso no va a ser un retroceso. Ujú. Mirá, Aunque si esto hubiese espere sido que así, si luego, esto hubiese sido así, un segundo, si esto hubiese sido así y de acá se va, dudo en validarlo. Necesito una vela más. Ahí ya está. Ahora sí, por más que sea verde. ¿Por qué? Porque esta vela verde en algún momento fue roja hasta acá y me dejó un mínimo de vela más abajo que el mínimo de la vela anterior. Ahí sí, ahí tengo un retroceso. Con 3 velas. 2, ponele, no con la doji no la contemos en este caso. Ok, ¿Sí? si no estuviera la doji, con 2 es suficiente. Sí, 2 mínimo. 2 mínimo, 3 mucho mejor. aunque supere el 23% de retroceso, igual lo consideras un descanso. No, bueno, ahí es lo que le decía Arturo recién. Si es una sola vela, pero es muy grande, ¿sí? Y me llega a un 23%, bueno, vamos a hacer de cuenta que es roja, si no perdemos tiempo ahí. ¿Sí? Si la vela es muy grande, ¿sí? Y es solamente una vela, pero yo vengo de 4 velas verdes o con tendencia alcista, porque acá tengo un martillito rojo en el medio, pero las velas vienen superándose, ¿sí? Y acá tengo una sola vela roja, pero de repente hace esto y rompe, lo voy a considerar porque si es una vela que supera un 23%, si yo me voy a una temporalidad menor, veo más de una vela. En cambio, si es una vela chiquitita que no se movió ni 10 puntos, si voy a una temporalidad de 15 minutos, quizás vea también una sola vela. ¿Sí? Ah, vale. Más que nada a veces es un poco de interpretación y a veces también es, si no entiendo qué está sucediendo, preferible perderse una operación. Porque después cuando la analizás qué pasó, decís, pero mira, era una sola vela. Pero, bueno, uno lo encuentra y lo importante es anotar y aprender. ¿Mm? Y la idea de la clase de hoy era poder generar la conciencia de inversor y no de trader que va corriendo atrás del dinero, de querer buscar operaciones milagrosas en una fase del mercado como esta. ¿Sí? Y ver estructuras o ver order blocks acá. ¿Sí? Acá vamos a ver order blocks, sí, pero vamos a ver order blocks todos automitigados, todos apretados, todos llenos de liquidez adentro del order block. Entonces, ¿qué va a ir a buscar el precio? ¿Liquidez o órdenes para rebotar? Y acá es donde quemamos las cuentas. Por eso, ¿sí? Y esto es como leer un libro. En el primer capítulo te introducen, te dicen, está el personaje Pedro, Gabriel, Jimena, y va a empezar a suceder. Entonces está la introducción, el nudo y el desenlace, ¿no? Como una estructura de una novela. Y acá en un plan de estudio lo tenemos que tomar igual. Yo ahora te estoy diciendo que el mercado se mueve por ciclos. Y los ciclos los podemos detectar por fases. Entonces, listo. Ahora, las fases y los ciclos, ¿cómo se forman? A través de estructuras. La clase que viene vamos a hablar de estructuras. Entonces vas a entender cómo el precio, luego de salir de una acumulación, y vos ya entendés
que hizo un institucional acá abajo en la acumulación, entendés que una vez que acumuló va a empezar a querer llevar el precio lo más caro posible para deshacerse de sus compras acá arriba, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo se forma toda esta situación? Mediante estructuras. La próxima clase, el capítulo 2, vamos a hablar de estructuras. Y las estructuras, ¿cómo se forman? Como conjuntos, conjuntos dentro de conjuntos. Las estructuras también se forman con estructuras más chiquitas que arman una estructura más grande, que arman una estructura más grande y que pueden armar 500 estructuras más grandes. Y de esa manera desarrollan una fase expansiva, ¿sí? Hasta que nuevamente vuelve a un test de oferta y demanda. Entonces, esta primer clase, que es la primera de muchas, hicimos la introducción a la fase del mercado. La clase que viene vamos a hablar de estructuras y todos los pequeños puntos que vamos a ir hablando, cuando los puedan unir, van a decir, ok, tengo la película completa. Bueno, llegamos al final de esta clase sobre fases del mercado, un tema que considero que es fundamental y que en pocos lugares te lo enseñan y que yo entiendo que todo trader, inversor que se quiere meter en este mundo tiene que entender que la economía funciona por ciclos y que esos ciclos se representan gráficamente por fases. Así que espero que lo hayas entendido, mirá el video la cantidad de veces que lo tengas que ver para comprenderlo. Vayan a los gráficos, vayan a ver gráficos, no importa de qué época, si fue en el 2005, en el 2020, no importa porque los mercados y los gráficos se desarrollan de la misma manera. Así que como ejercicio, vayan a ver gráficos, identifiquen las fases, dibújenlas, háganse preguntas, ¿sí? Y de esa manera vamos a ir mejorando día tras día. Terminamos por hoy, nos vemos en la próxima clase. Chao.